Señores, son las 8:48, Leandro. En más de una oportunidad el presidente Mujica ha marcado la generosidad y el agradecimiento que en forma personal como presidente, pero también en representación de los uruguayos, hacia la figura de Hugo Chávez, y había destacado concretamente su colaboración económica con nuestro país. Ayer Mujica se refirió a la figura de Hugo Chávez. Sí, tras conocerse la noticia, Mujica lamentó el fallecimiento, dijo que es el líder político más generoso que conoció y agregó: cuando se trata de un militante de primera línea, el dolor tiene otra dimensión. Voy a despedir un amigo nuestro y tal vez el gobernante más solidario que yo recuerdo de la historia de América Latina. Y sí que para muchos es una figura controvertible, pero para la gente débil y pobre se va un luchador romántico, más bien una especie de condottieri. Y siento la necesidad de darle un abrazo simbólicamente al pueblo venezolano. Bien, el presidente Mujica, que había participado en esa celebración, ¿verdad?, que hubo y que sustituyó el cambio de mando para el propio Hugo Chávez pocas semanas atrás. Fue uno de los pocos presidentes de nuestra América del Sur allí presentes. Recuerden que Cristina Fernández siguió de viaje desde Caracas, es decir, saliendo desde Buenos Aires, pasó por Caracas y llegó a La Habana. Doctor Heber Gato, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás tú? Muy bien. Heber, primera impresión, ¿cómo calificarías a este hombre que, bueno, expiró ayer muy joven, a los 58 años de edad, y sin llegar a cumplir, digamos, que esa promesa que parece haberse hecho a sí mismo y a la población venezolana de dirigir por lo menos 21 años Venezuela? Bueno, sin duda falleció un líder continental, un hombre de una importancia política enorme en la política, en el mundo actual, ¿verdad? Fíjate tú, Jorge, qué casualidad. Ayer, coincidiendo con el fallecimiento de Chávez, hace 60 años que falleció Stalin, ¿verdad? Exactamente, 60 años de la muerte de Stalin en el día de ayer. La muerte de Stalin. Y es una coincidencia en más de un aspecto, porque de alguna manera este hombre, Hugo Chávez, significó el despertar de una izquierda que estaba duramente golpeada por la caída del mundo comunista, es decir, por los sucesos del 89, la caída del muro de Berlín y la implosión del sistema comunista. Bueno, Hugo Chávez fue un poco el renacimiento de la esperanza de toda esa izquierda tan golpeada por lo que había ocurrido. De manera que su importancia está allí, ¿no?, desde el punto de vista ideológico, el haber dado un nuevo fundamento, una nueva esperanza, una nueva proyección a la izquierda, yo diría mundial más que continental, porque Hugo Chávez va a ser recordado y va a haber mucha gente conmovida en el mundo por su muerte, no solo en América Latina, sino en Asia, en África, en todos los continentes. Fue eso, un líder de izquierda de la posmodernidad, con características muy propias, ¿verdad? Un hombre que permanentemente apelaba al pueblo, un hombre que estaba, a diferencia de la vieja izquierda, desligado en cierto modo del marxismo. No era un marxista ortodoxo que citaba cada 5 minutos el manual, era un hombre que apelaba a los procedimientos electorales, aunque no era cabalmente un demócrata, ¿verdad? Creo que ahí
hay que diferenciar muy claramente entre lo que significa apelar a las mayorías y a las elecciones y ser un demócrata en el sentido del respeto acendrado a los procedimientos democráticos, a la cultura democrática, al clima cultural que supone la democracia, que por supuesto no es el que manejaba Chávez. Chávez era un hombre de enfrentamientos, de dividir al pueblo en dos y apelar constantemente a la lucha. Para un demócrata la lucha, la política es acuerdo, diálogo, consenso. Para la posmodernidad de izquierda populista, la política es enfrentamiento, choque, guerra, guerra en el mejor sentido, ¿verdad? Sí. Guerra en el sentido de que el rival es un enemigo, no es un adversario. Esto fue Chávez, con logros muy importantes para su pueblo que no pueden olvidarse en ningún análisis. La economía venezolana, pese a sus actuales dificultades, que son muchas, tuvo mejoras importantes en estos últimos 12 o 13 años. Los sectores de pobres mejoraron enormemente su situación. Es decir, en síntesis, la distribución económica fue muy importante. Ahora Venezuela tiene un caos económico muy importante en este momento debido al desorden administrativo que estos regímenes generalmente introducen. En síntesis, es una figura con claros y con sombras, ¿verdad?, pero cuya importancia no puede desconocerse. Es una figura de orden continental. Para aquellos que no nos gusta este tipo de política, como es mi caso, lo quiero decir muy claramente, y para aquellos que lo apoyan y creen que es el camino de salida de nuestro continente. El Frente Amplio, por ejemplo, es un movimiento político claramente afiliado a este camino, aunque no por ello coincida puntualmente con cada una de las medidas de Chávez. Para Uruguay fue un hombre generoso, no hay duda. Creo que tiene razón lo que dice el presidente. Fue un hombre que apoyó muchísimos proyectos de desarrollo en el país, entre otros el banco, el Bandes, que ahora está sí, claro. Proyectos, el proyecto Sucro Alcoholero, en proyectos, en fin, relacionados con Codarbi, con el vidrio, con Funza. En todo momento estuvo apoyando. Ahora, naturalmente, lo hizo dentro de su política y de su estrategia de liderazgo continental, de levantamiento de una nueva izquierda, de enfrentamiento con Estados Unidos, de reticencia con Europa, de acercamiento a Irán. No era un hombre que le importaban las formas y la defensa a todo trance de la democracia y los derechos humanos. Tenía una visión de los derechos humanos y una visión muy propia de la democracia, y era esa la que él defendía, ¿verdad? Yo no creo que una persona que apoya al presidente de Irán pueda considerarse un demócrata ejemplar, pero era una forma de interpretar el mundo. Todo lo que fuera la lucha contra Occidente y Estados Unidos, a él en principio le parecía bien, en la medida que veía el mundo como una lucha entre los imperialistas y los antiimperialistas. En esa contradicción él descansaba todo el sistema de alianzas y de rechazos que edificó Chávez en América Latina. Era un populista de la segunda hornada, ¿verdad? El populismo es la apelación constante a la emergencia de un sujeto político que es el pueblo. El pueblo, el pueblo, el pueblo, y a las mayorías. No importa tanto la pureza de los procedimientos, importa, según esta concepción populista, que la mayoría imponga su voluntad. Si para eso tiene que llevarse por delante unos cuantos artículos de la Constitución, pues eso importa poco. Lo que importa es la voluntad de la mayoría encarnada en el pueblo. Esto era Chávez, ¿no? Uh-huh. Se abre ahora una circunstancia muy fuerte. El canciller Jagua ha dicho que Nicolás Maduro tomará concretamente el mando en Venezuela. No tiene el respaldo del voto popular, sino que tiene el respaldo tan solo de la decisión
y digamos que el gusto, el pedido realizado por Hugo Chávez. Hay otros que están señalando que Diosdado Cabello sería quien asumiera, como lo dice la Constitución. Lo que pasa es que para este tipo de casos la Constitución venezolana parece que permite ver el asunto de dos maneras diferentes. Es evidente que Nicolás Maduro en este tiempo ha querido afirmar su presencia, ¿verdad? Uno observa hasta parte de sus palabras, la manera de proferirla, hasta parte de su gestualidad, en una imitación que no es grosera, pero que procura de alguna forma reproducir lo que ha sido característico a Chávez. Lo que no sabe Maduro es que esas cosas no se transfieren, y no solamente no se transfieren, sino que fundamentalmente se aceptan en ciertas personas, no en otras. Exacto, el misterio del carisma. Exactamente. El carisma es un atributo misterioso que no se sabe por qué algunos lo tienen y otros carecen de él. Claro. Ahora, lo cierto que tú lo describes bien la situación. Yo no soy un especialista en la Constitución cubana, que además ha sido cambiada más de una vez, ¿verdad? Sí, la venezolana. Venezolana, perdón. Una característica de los regímenes populistas es precisamente adaptar la Carta Constitucional permanentemente o incesantemente a las necesidades del régimen. Y la impresión que yo tengo de una lectura ligera de la Constitución venezolana es que quien corresponde constitucionalmente que Cabello sea el presidente interino mientras se llama a elecciones. Ahora, si eso no ocurre, y me sorprendió mucho ver dos actos separados, ¿verdad? Sí, cierto. Primero habló Maduro, rodeado de algunos integrantes de la cúpula bolivariana, y luego habló Cabello ya en su lugar de militar. Y este es un gobierno que uno no exagera diciendo de que se afirma en el poder militar, ¿verdad? Es un típico régimen cívico-militar. Decirlo así en Uruguay tiene asociaciones no agradables, pero claro, ciertamente es un régimen cívico-militar donde el apoyo del ejército es absolutamente esencial, ¿verdad? Ahora, si realmente Cabello no toma interinamente el poder, es una señal peligrosa, diría yo, porque significaría que no se está siguiendo la Constitución, o por lo menos, en la interpretación más benigna, una visión de la Constitución apegada al texto, ¿no? Uh-huh. Y esa primera desviación podría eventualmente significar que no se llame a elecciones. Yo no sé qué va a ocurrir, no me gustaría hacer predicciones, pero sería deseable que se respetara la Carta Constitucional, porque es el símbolo de la legalidad democrática, ¿verdad? Sí, eso aseguraron los dos, tanto Cabello con más énfasis que Maduro, pero lo aseguró que habría un llamado a elecciones. ¿Qué significa eso? Un llamado a elecciones que se realizará de aquí a un mes, el llamado de elecciones. Después las elecciones pueden tener... No tiene límite, no lo contempla la Constitución, según dicen algunos constitucionalistas venezolanos. Algunos hablan de 90 días. 90 días, otros 180 días, y hay quienes dicen que la Constitución permitiría hasta que se llame a elecciones dentro de 2 años, lo cual haría de la precariedad de la situación institucional venezolana realmente una bomba muy explosiva, ¿no? Muy explosiva, en un momento en que la economía venezolana está hackeada, con una inflación galopante, con, como decía antes, un enorme desorden administrativo, una deuda externa muy importante, sí, y los planes sociales de algún modo no tienen el impulso que tenían 2 años atrás, de manera que eso puede ir dibujando una olla con muchas presiones que en definitiva sea peligrosa. Yo creo, Jorge, que si hubiera elecciones, sin duda, me parece que se impondrían las fuerzas chavistas. Ah, sin duda, sí. 10 puntos,
10 puntos, perdón, Ever, 10 puntos. En la jornada de ayer se supo una encuesta, 10 puntos habría de diferencia a favor de Maduro, si fuera el candidato único del chavismo, sobre Capriles, si fuera Capriles el candidato de la oposición. Lo que ocurre es que nadie descarta, tampoco nadie lo afirma, que el chavismo pueda abrirse en varias vertientes. Ese suelen ser los peligros de los personalismos. Los regímenes que se basan fundamentalmente en la importancia del líder, en el momento de la ruptura del régimen, se canalizan en distintos movimientos. Eso no pasó, por ejemplo, volviendo al ejemplo al símil stalinista, sí, porque el régimen era fuertemente ideológico. Sí. Lo que importaba era una doctrina central que unificaba las distintas visiones del comunismo, ¿verdad? Estaba el marxismo-leninismo en su versión ortodoxa, soviética, apoyado por todo el aparato cultural del régimen. Eso no ocurre en Venezuela, que más allá de lo llamado ser latinoamericanismo, al pueblo, a la lucha contra el imperialismo, no tiene una estructura ideológica muy fuerte. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? Es la socialización de los medios de producción, una economía en manos del Estado, como era el viejo régimen comunista clásico. Bueno, no lo es. Es un capitalismo asistido por el Estado con sectores socializados, pero de todos modos menores, ¿verdad? No es una economía estatal. De modo que la apelación a la ideología allí no sirve como elemento nucleador o contrario a la dispersión. Y en la medida que eso era Chávez, la falta de Chávez abre un interrogante. Maduro, ¿tiene las características personales que permitan recordar o traer a la mente de los venezolanos? Definitivamente no. No. Uno lo ve como un hombre, digamos, sin esa avasallante personalidad. Ese es el peligro que plantean estos regímenes, que es más o menos el mismo del que tiene Ecuador, claro, con algunos ingredientes más folclóricos el que tiene Bolivia, ¿verdad? Uh-huh. De modo que por ahí, ahora, es un fenómeno a analizar y que se está analizando, que en pleno siglo XXI la izquierda haya renacido y se haya consolidado con figuras como Chávez, como el presidente de Ecuador, como el presidente de Bolivia, como la misma Cristina Fernández, ¿verdad? Uh-huh. El proceso uruguayo tiene otras características, algún día podemos charlar de las diferencias. Claro, hay que ver los resultados, las repercusiones. No, a propósito de las diferencias entre Maduro y Hugo Chávez, ¿no? Sí. Más allá de las diferencias, yo decía hace un ratito que la muerte no mejora a las personas, sobre todo en el juicio histórico, estoy hablando de eso, ¿verdad? Que la muerte lo que nos provoca es el respeto ante la muerte, pero que no mejora a las personas. Hugo Chávez de pronto representó muchas de las cosas que de pronto rechinan concretamente a aquellos que entienden la democracia como teniendo la democracia como uno de los elementos fundamentales, la libertad plena. Chávez ha sido el que ha encabezado los movimientos que prácticamente coparon los medios de comunicación de Venezuela. Él dice que son medios opositores. ¿Y quién dijo que los medios de comunicación no pueden ser opositores o pueden ser oficialistas siempre que lo declaren? Se habla de una cantidad que no ha sido precisada de presos políticos. Ayer Human Rights Watch, es decir, una de las organizaciones de derechos humanos más importantes del mundo, señaló, entre otras cosas, que el gobierno de Hugo Chávez era un gobierno autoritario que trataba de aplastar al enemigo. De hecho, ayer se pasaban
algunos de los mensajes de las largas conferencias, ¿verdad?, de Hugo Chávez, algunas de ellas que duraban horas y horas en esa aspiración tal vez de imitar a Fidel Castro. Y bueno, veíamos que Chávez decía: hay que aplastar al enemigo, hay que aplastar a quienes no apoyan la revolución bolivariana. Son palabras demasiado fuertes. Ese bélico guerrero que utiliza el populismo, ¿no? Claro. Nunca permitió que una comisión de derechos humanos, por lo tanto, ingresara en Venezuela. Es decir, es un personaje, más allá de todo eso, fue un personaje con una sensibilidad muy especial. Yo lo contaba aquí, yo tuve el privilegio periodístico de realizarle 2 entrevistas, y bastante prolongadas las 2, para el ciclo de Hablemos que realizábamos en su momento. Recuerdo claramente que en la primera de esas entrevistas señaló que la figura que más admiraba a nivel político en América del Sur era el doctor Julio María Sanguinetti. Me recitó a Juana de Barburú. No sé cómo fue que salió en la conversación el nombre de Idea Vilariño, y me dio estrofas, es decir, versos de Idea Vilariño. Tenía inquietudes, llegó a hacer un doctorado en la Academia Militar de Ciencias Políticas. Es decir, no era ningún tonto, no era ninguna persona que fuera un paracaidista militar y nada más. Absolutamente no. Estudió mucho, lo cual no le impidió de alguna manera de tomar decisiones que uno puede considerar totalmente no desagradables, aberrantes, ¿verdad? Esa relación con Ahmadinejad, por ejemplo, es una relación inexplicable para nuestra América del Sur. Exactamente. Están alejados de esa sensibilidad islámica, ¿verdad? Sí, nos traía el conflicto de Medio Oriente o de Oriente hacia América del Sur, nada menos. Lo instalaba en la puerta de nuestra casa, como de algún modo terminó haciendo Cristina Fernández. También. Con otras características, por supuesto. Ahora, cambia las cosas para los venezolanos y para el resto de los países que de alguna forma, no digo que vivían de la caridad, pero sí de los aportes de Hugo Chávez. ¿Qué me dices de Cuba? ¿Qué me dices de los integrantes del ALBA, de Nicaragua? ¿Qué me dices en otro sentido, verdad? Y con otra distancia, y no estoy comparando esto con los países anteriores. ¿Qué me dices de Uruguay? Es decir, países que acaba de pagar una deuda petrolera que tenía con Venezuela con un descuento de más de $100 millones. Sí. Es un gesto inédito en las relaciones internacionales entre países, que un país le condone a otro más de un 10% de una deuda, ¿verdad? Sí. Es un fenómeno muy singular. Es decir, Venezuela pagaba, y pagaba muy firmemente, si se me permite este lenguaje, la fidelidad externa de las otras naciones. Sin duda. Eso va a terminar seguramente, o no, veremos qué ocurre, pero además Venezuela ya no está en condiciones de sostener una política exterior tan dispendiosa, tan cara, etc. Sí, sí, 40.000 barriles diarios de petróleo regalados a Cuba, por ejemplo, señalábamos recién, lo que ha provocado una reacción muy importante, digamos, de la oposición. Venezuela, es cierto, ha tenido por parte de Chávez, de repente en sus sectores menos protegidos, una preocupación que de pronto los gobiernos anteriores venezolanos, cargados de corrupción, como el de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Cargado de corrupción. Ahí está, lamentablemente una figura como la de Carlos Andrés Pérez mancha su nombre y su trayectoria con un gobierno de corrupción altísima, pero se sospecha de corrupción también en este gobierno. Se señala que hay generales que ganan mucho dinero, lo que le ha dado la tranquilidad a Chávez de poder manejar el ejército
y las Fuerzas Armadas. Es decir, hay mucho, y lo realmente interesante de este personaje fascinante, que cantaba. Yo también recuerdo de esa primera oportunidad cuando llegó en el Radisson, en el Hotel Radisson. Él estaba en una conferencia de prensa. Yo después tuve la posibilidad de hacerle una entrevista mano a mano, extensa. Pero llegó quien era su segunda esposa en ese momento, que luego se transformó en su gran enemiga. Viajó al exterior. Se dice que se viajó al exterior porque se lo sugirieron amablemente, entre comillas, las fuerzas de seguridad venezolanas. Y no olvidaré cuando estaba Chávez hablando con los periodistas. Ella entra, era una linda mujer, es una linda mujer, no sé hoy, ¿verdad? La belleza es una cosa que tiene sus oscilaciones también con el paso de los años. A veces se hace más bello y a veces se hace menos bello. Y recuerdo aquello que le dijo: hola, linda, pero qué linda que estás, en medio de la conferencia de prensa. Es decir, era un verdadero showman, ¿no? Exactamente, pero yo te diría que no un showman de estos que de alguna forma uno observa que está haciendo una representación teatral. No, le surgía de su interior. Porque tenía muchas dimensiones. Tenía esa simpatía caribeña, esa... Sí, cantaba, bolero, sí, bailaba. Muy eufórica. Sí. Es muy fácil acercarse y charlar en líneas generales con los caribeños. Son seres muy abiertos y él los representaba muy bien, ¿verdad? En ese aspecto. Sí. Ahora yo... ¿por qué alguien te dice, bueno, pero en definitiva era un demócrata porque él sustentaba cada una de sus actitudes con una elección que le daba a la mayoría? Pero eso no es solamente la democracia. Exacto, eso es lo que hay que entender, comprender, y es tan difícil lograrlo. Sí. Yo le decía ayer a un hijo mío, conversando de este tema, en el Uruguay, ¿sería concebible que el presidente Mujica, ojalá no ocurra naturalmente, se enfermara y por años no supiéramos qué enfermedad tenía? No ocurriría. Esa es la diferencia. Me animaría a decir que no ocurriría. No ocurriría porque el régimen no lo permitiría, la cultura democrática uruguaya no lo permitiría. Aquí, al igual que en las democracias consolidadas, habría un parte médico semanal informando el estado de salud del presidente. Sí. Bueno, esta es la diferencia entre una democracia populista y una democracia liberal, ¿no? Sí, yo creo que el sistema político uruguayo no lo permitiría, y no lo permitirían varios de los grupos que integran el Frente Amplio. Sin duda alguna, porque es de la esencia de la apertura democrática, del respeto al otro, de la falta de autoritarismo. Bueno, esas cosas caracterizan a este despertar de la vieja izquierda mundial, ¿no? Un abrazo, Eber. Ha sido muy útil conversar contigo. Gracias. Señores, el doctor Eber Gato en la mañana de Tiempo Presente.